Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 93. Estamos en el libro de Génesis y hoy vamos a estar considerando los capítulos 39, 40 y 41. Van a observar que estos capítulos son narrativo histórico y un poco más simple de comprender. Génesis 39 es en contraste al previo capítulo en el cual se vio la injusticia de Judá hacia Tamar. En este capítulo notamos que José se encuentra en la casa de Potifar, quien lo compró como esclavo de los ismaelitas. En la casa de Potifar, aunque paz no se ve explícitamente en las escrituras, debemos notar que José sirve en la casa de Potifar por 11 años antes de ser acosado por la mujer de Potifar. Esto tiene varias implicaciones, pero debemos notar que Potifar tiene plena confianza en José y lo deja a cargo de todos los asuntos de su casa. Como José mismo explica en la porción que vas a leer en este capítulo, lo único que Potifar no dejó en sus manos fue su propia esposa. Sin embargo, la esposa de Potifar pega sus ojos en José y tiene deseos pues de estar con él, y sabemos entonces en la historia es que la esposa de Potifar llega un momento cuando José queda solo en la casa y le hace una propuesta de estar con ella, a la cual José rechaza. Y debemos notar entonces que ella toma el vestido de José y José queda desnudo, huye desnudo de la casa de Potifar y es luego acusada ante Potifar por la esposa. Debemos entender que el vestido de José realmente en este caso hubiese sido más un faldón que cualquier otra cosa. En Egipto era común que los trabajadores y todos sirvieran con una falda, aún los varones, y descamisado. Y lo único que tendría sería una ropa interior, lo cual no queda claro en la historia si quedó o no quedó, pero sí sabemos que José deja su vestido en las manos de la esposa de Potifar y huye para hacer lo justo. Esto es en contraste a las acciones de su hermano mayor Judá en el capítulo 38. Y por eso entonces el capítulo 38 viene aquí entre medio. Notamos entonces que la respuesta de Potifar ante las acusaciones de José es que no le da ninguna credibilidad a José, ni pregunta qué fue lo que pasó, ni trata de buscar explicaciones, y eso pues había de esperar. Potifar era un hombre importante para el faraón y lógicamente pues hacía lo necesario para cuidarse. Vas a entender que los dirigentes de países y naciones durante estos tiempos eran demasiado paranoicos desde un principio, y cualquier cosa semejante pues entonces se trataba severamente. No obstante, José es enviado a la cárcel, donde sabemos entonces en el resto del capítulo que José sirve con excelencia, de tal manera que siendo preso es dejado a cargo de los demás prisioneros, y el carcelero tiene plena confianza también en su servicio. Esto nos lleva entonces al capítulo 40 de Génesis, en el cual vemos que contiene la historia de José interpretando dos sueños para dos personas significantes que terminan en la cárcel. Son el copero y el panadero del faraón. El copero y el panadero, esas posiciones eran posiciones de confianza, ya que sus trabajos o sus obras dirigían directamente hacia el faraón. O sea que el trabajo del copero era proveer de las bebidas del faraón, el de las cuales probaba primero. Vas a notar que en las escrituras Nehemías también sirvió en esta capacidad para el rey de Asiria. Sin embargo, debemos entender que el trabajo del copero era asegurar que no estuviese envenenado ni fuera a caerle mal al faraón. O al rey, cualquier rey que estuviera sirviendo actualmente. Igualmente el trabajo del panadero, entonces como sus alimentos llegaban delante del rey, era importante que estos hombres mantuvieran tanto un porte correcto delante del faraón como una actitud de confianza. Pueden notar que el rey notó inmediatamente cuando Nehemías su semblante cayó, y dice la escritura que nunca había estado triste delante del rey. El rey rápidamente se fijó de eso porque podía ser indicación de que se hubiese enfermado tomando de la copa. No sabemos por qué el copero y el panadero terminan en la cárcel, pero sabemos que para terminar en la cárcel necesariamente algo hicieron o
y traspasaron unas leyes o algo hicieron mal frente al faraón para que sospechara de ellos y los tirara en la cárcel. Los dos tienen sueños. El copero tiene un sueño que está exprimiendo uvas en el vaso del faraón y entregándole el vaso al faraón. Y el panadero tiene un sueño en el cual ve pan sobre un canasto en su cabeza. Y entonces sabemos que las aves del cielo vienen y le pican el pan, le coman el pan al panadero. José entonces ofrece la interpretación de sus sueños. Le dice al copero que el copero sería restaurado a su puesto y que el panadero también sería en 3 días, el copero en 3 días sería restaurado a su puesto y el panadero en 3 días sería muerto. Esa era la interpretación de los dos sueños y sabemos que los dos sueños dentro de 3 días se cumplen. El panadero es ahorcado y sabemos que el copero es restaurado a su lugar. No obstante, debemos entender que José le dice al panadero que se acuerde de él si hubiese oportunidad en un futuro, mas sin embargo, el copero no se acuerda hasta 2 años después. En Génesis 41, entonces es cuando el copero se acuerda de José, cuando el faraón tiene un sueño cual nadie le puede interpretar. Ahí vemos entonces la historia en ese capítulo de cómo José sale de la cárcel y llega a un nivel de gracia en Egipto ante el faraón. El faraón tiene dos sueños parecidos. Primero ves unas vacas gordas y luego ve unas vacas flacas las cuales consumen a esas mismas vacas gordas. Después ve básicamente lo mismo con espigas fuertes, fructíferas, y después ves unas espigas, dice que están asolantados y que están básicamente vacías, pero que consumen entonces las espigas fuertes. Entonces, cuando pide la interpretación, no hay nadie en la tierra quien le pueda interpretar. Entonces ahí es donde el copero se recuerda que cuando estuvo en la cárcel, él había tenido un sueño que José le interpretó, y no tan solamente él, sino que también al copero, y ambos se cumplieron. Y tiene el atrevimiento de decirle esto al faraón porque ve al faraón perturbado, por lo cual entonces el faraón manda a buscar a José y José llega entonces y le da la interpretación diciéndole los dos sueños son uno. Y le da entonces el entendimiento de que vendrían 7 años de abundancia y después de esos 7 años vendrían 7 años de hambre. Lo interesante de este asunto es que el faraón entonces consulta y dice, necesitamos poner a alguien en respuesta a las mismas palabras de José, que debería buscar un hombre sabio, y le dice, ¿quién más sabio que este joven? Y lo pone en un nivel de gracia, haciéndolo segundo en la tierra de Egipto, poniéndolo por encima de un programa social de guardar alimentos para el momento del hambre que había de venir a la tierra. Debemos entonces entender que a esta temporada José lleva mínimo 13 años en Egipto. En lo que sus hermanos llegan a Egipto por efectos del hambre sobre la tierra, José llevaría más de 20 años en Egipto, 11 en servicio a Potifar, 2 en la cárcel y 7 años en servicio al faraón. Actualmente los hermanos no vienen de inmediato cuando comienza el hambre, porque Jacob tenía suficiente dentro de su complejo para poder sostener la familia por un tiempo, pero cuando ya sus recursos se minimizan, entonces los hermanos son enviados, que es lo que vamos a estar leyendo mañana. Vamos a decir que básicamente José tiene 22 años en Egipto al momento del próximo capítulo. Como dije, esto es narrativo histórico, la historia es mucho más fácil de comprender. Son algunos detalles que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Espero les sean de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.